¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Esto es Ayer y Hoy, el programa de historia, de política y de actualidad y nuestra sociedad de Paso a los Libres. Seguimos transitando este año tan distinto, tan especial, este año 2020, y estamos cumpliendo 102 días, sería hoy ya, de esta pandemia, ¿no? En realidad, la pandemia viene hace mucho más tiempo. El primer caso que se detectó fue allá por el 30 de diciembre del 2019, pero el aislamiento preventivo, es decir, el decreto del Gobierno Nacional de la cuarentena obligatoria o el decreto del aislamiento preventivo social obligatorio, data del 20 de marzo, con lo cual estamos ya cumpliendo un poquito más de 100 días. Y consideramos propicia esta oportunidad acá en el orden local para poder dialogar un poco, trazar un balance con el intendente municipal Martín Azcúa acerca de lo que se vivió, lo que falta todavía, no digo en términos de plazos, sino lo que falta transitar, digo, en cuanto a la organización y a la prevención. También ayer emitió un mensaje también en el cual, o el día sábado fue mejor dicho, emitió un mensaje vía redes sociales en el cual planteaba de alguna forma también el hecho de no bajar la guardia y seguir cuidándonos, porque más tarde, más temprano podemos tener casos de coronavirus, porque digo, para contextualizarlo, es un tema planetario, esto es un tema que está ocurriendo en todo el mundo, y es muy difícil ser la excepción de esto. Así que vamos a dialogar un poco sobre esto, no solamente como único tema central, vamos a charlar un poco de la gestión. Vamos a hablar de la política también, porque, bueno, el año que viene hay elecciones, siempre los años que no son electorales son políticos porque son años de posicionamiento, y la política de a poco va saliendo también a la luz, y es bueno también charlar de estos temas, porque en definitiva los funcionarios de gobierno son funcionarios políticos, hacen política. Intendente Martín Azcúa, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por venir. Hola Ignacio, buenas noches a toda la gente que te sigue. Los ciudadanos digitales. Ciudadanos digitales, así bueno, es. ¿Cómo anda? Bien, bueno, acá acostumbrándonos a esta nueva forma de manejarnos con el barbijo. Ajá. No es fácil, sí. Pero bueno, tenemos que saber que Corrientes y Paso de los Libres hoy están en una situación excepcional. Me parece que, para hablar un poquito de lo que vos hiciste en la introducción, de lo que es la situación que todos nos preocupa y nos ocupa actualmente, que la situación actual de Corrientes como provincia, básicamente de Paso de los Libres, que nos interesa a nosotros, es excepcional. La situación de distanciamiento, sí. Claro, la situación de distanciamiento social preventivo y obligatorio en base a lo que es una pandemia es la situación excepcional. Tendemos a que esa situación vuelva a empezar a ser normal. Con esto quiero decir que en realidad tenemos que estar preparados si en alguna situación si se nos da una situación que tenemos que hacer una cuarentena por lo menos de algunos días, en el caso que haya un caso. Es una situación también excepcional porque lógicamente tampoco tenemos una normalidad completa desde los dos puntos de vista. Y bueno, lógicamente las restricciones existen, y la mayor preocupación nuestra está en los ingresos, los accesos a la ciudad. Y venimos bien, venimos trabajando muy bien, y la gente en su gran mayoría, en su generalidad, viene acompañando las medidas. ¿Qué fue lo primero que reflexionó cuando llegamos al día 100, el día sábado? Digo, más allá de lo narrativo, ¿no? Que fue el tema del video, que se pudo compartir, pero en el plano personal se levantó y dijo, bueno, llegó el día 100. ¿Qué fue lo primero que pensó? No, verdaderamente yo estoy muy contento, y estoy, no digo sorprendido, pero sabíamos que por la situación geográfica de Paso de los Libres nosotros éramos naturalmente una zona de riesgo geográfico. Así lo digo en el video. En el momento que nosotros nos enteramos que el primer caso en San Pablo y en Buenos Aires, y hoy cuando uno aparece en estas restricciones se da cuenta del enorme movimiento que hay por Paso de los Libres. Y lógicamente nosotros pensamos en su momento con el secretario de Salud, que era en su momento el doctor Cabral, un mes antes de que se decrete la cuarentena, 20 días antes, nosotros estábamos convencidos que Paso de los Libres iba a ser uno de los focos por esa situación. Y bueno, y la verdad que el haber trabajado con muchísima anticipación, nosotros fuimos
pioneros en un montón de medidas que se fueron tomando, por ejemplo, el uso del barbijo, por ejemplo, la restricción de los accesos, eso, y el trabajo, por supuesto, y sacrificio de toda la gente, ni que hablar de toda la fuerza de seguridad, de salud, hizo que Paso Los Libres tenga esta situación hoy privilegiada en el contexto nacional y en el contexto, si se quiere, regional, tomando como región, por supuesto, la zona fronteriza, al hermano país de Brasil. Y bueno, esa es la situación que nos toca hoy. Por supuesto que estamos contentos, pero como todo, yo lo digo en el video, que esto no tiende a relajarnos, que nosotros tenemos que prepararnos para la... Mira, desde que nosotros estamos permanentemente preparados, nos tocó la crisis climática, la catástrofe climática, nos tocó esta situación, estamos permanentemente preparados para todo tipo de contingencia. Bueno, que la gente también necesitamos que esté preparado por las dudas si se da una situación no deseada de algún contagio. Está bien. Yo por ahí lo primero que pensé ese día, lo digo como para tirarlo así como disparadores. 100 días y no tuvimos caso, y no lo planteo desde la expresión de deseo, bajo ningún punto de vista. Ojalá nunca tuviéramos un caso de coronavirus aquí en Paso Los Libres, pero es llamativo y a la vez también, ¿no? Habla de que los controles se hicieron como corresponde realmente, ¿no? Ahora bien, también por otra parte uno puede ver cierto, no sé si usted lo observa eso, cierto relajamiento de parte de la gente, ¿no? ¿Qué es lo normal? A ver, le digo, como para cerrarle la idea, ¿no? Uno va por el centro de la ciudad y puede ver las colas, las filas donde hay un distanciamiento obligatorio, pero a veces un poco más anárquico adentro de los negocios. Y no estoy hablando de todos los negocios tampoco. No, verdad. Por ejemplo, en los gimnasios creo que vienen haciendo un muy buen trabajo, nosotros lo estuvimos supervisando. Y bueno, nosotros sabíamos que esta situación se podía dar, ¿no? Cuando uno empieza a ver que el coronavirus es una situación que solamente ve en la televisión o en los medios de comunicación, pero que acá en Paso Los Libres no sucede, entra a pensar, acá nunca va a pasar, nunca va a venir. Y lógicamente que el relajamiento, el descuido tiende a suceder. Por eso que, por ejemplo, nosotros creamos este cuerpo de inspectores, que son aproximadamente 110, 120, que son los que inspeccionan estos lugares. Pero no hay forma de inspeccionar y de controlar a toda la ciudadanía y a todos los comercios, por ejemplo. Por eso que nosotros lógicamente siempre apelamos a la conciencia social e individual de la gente y que nos acompañó. Por eso yo siempre decía, lo importante no solamente es tomar medidas con antelación, sino que lograr que esas medidas logren se consiga el acompañamiento de la gente, la legitimidad de la gente, entender que el mensaje y la gravedad de la situación verdaderamente ameritaba este tipo de medidas, y en eso precisamente redundaba o se definía el acompañamiento de la gente y el logro de los resultados y los objetivos que, gracias a Dios, a hoy, a 102 días, tenemos, ¿no? Bueno, hay que hacer un poquito de memoria, saber todo el trabajo que nos llevó y que no tenemos que relajarnos porque nadie quiere retroceder, ¿no? Digo con esto, si aparece un caso, es lógico que nosotros con los recaudos que tengamos que hacer, muy probablemente, como pasó en Mocoretá, como pasó en Salada, como está pasando ahora en Empedrado, como pasó en su momento en Corrientes, vamos a tener que volver a la fase 1 durante unos días hasta que nosotros consigamos detectar lo que se denomina el nexo epidemiológico, porque si no, para que no haya un descontrol del brote, ¿no? Esas son situaciones que tenemos que estar presentes y tenemos que saber que pueden llegar a suceder, por lo tanto, no relajarnos, no dejar de acostumbrarnos a las conductas sociales que nos llevó a que estemos en esta situación actualmente. ¿Usted considera que vamos hacia esas formas, digamos, de por lo menos de prevención de parte de los estados? Me estoy refiriendo. Uno transita una nueva normalidad que sería esta nueva normalidad, pero si tenemos algunos casos, no sé si uno, pero por lo menos algunos casos, ¿vuelve todo para atrás? No, yo creo que no tenemos que, sobre todo nosotros que estamos al frente de esta situación, entrar en una situación de desesperación o tomar situaciones o medidas excesivamente rigurosas. Si aparece un caso, lo que tenemos que hacer es detectar a esa persona, asumir de que la familia, la casa esa donde vive esa persona muy probablemente tengan todo coronavirus, y encerrar el barrio,
encapsular el barrio, pedir a la persona que haga una lista de la cantidad de personas con quien tuvo contacto y hacer una detección rápida, un test rápido, los test lo más rápido posible para detectar, y mientras se sucede ese periodo, 4 días, 5 días, 3, 4, 5 días, lógicamente que vamos a tener que volver a fase 1. Pero justamente detectar rápidamente para poder volver a la normalidad o a la fase 5 que hoy actualmente estamos. Así se hizo en Mocoretá, así se hizo en Salada, y bueno, y sucede eso, o sea, que la gente no vaya a pensar también que nosotros no vamos a cometer locuras, nunca la hicimos, vamos a ser muy, lógicamente, rigurosos, pero siempre criteriosos, ¿no? Criteriosos, ¿no? Por supuesto que yo soy el primero que estoy preocupado actualmente por la situación económica de la ciudad, por la situación económica de los distintos sectores sociales, por los sectores económicos de la ciudad, y por supuesto que necesito y quiero que la maquinaria productiva, económica, comercial de la ciudad tienda a funcionar lo más normalmente posible. Pero para eso sigamos tomando las medidas que venimos tomando, que nos permite estar en esa situación. Hoy los anuncios del gobernador, en la parte descriptiva, más que nada en la primera parte, uno de los técnicos, hablando sobre, en términos de porcentajes, ¿no? El movimiento, el flujo de movimiento en cada una de las localidades, dijo que en Paso a los Libres, por ejemplo, el día jueves el movimiento fue prácticamente del 85%. ¿Esto es así? ¿Es lo que ustedes también observan desde el municipio? El gobernador fue tomando medidas en su momento justamente para salir de la cuarentena, básicamente monitoreando 3 ciudades, que geográficamente están también Corrientes Capital, Goya, Sur, Costa del Paraná, y Paso a los Libres, Sur, Costa del Uruguay. Paso a los Libres siempre fue la ciudad que tuvo más movimiento. En la medida que fuimos flexibilizando las cuarentenas. Cuando tuvimos cuarentena la gente cumplió. Yo creo que las 2 primeras cuarentenas la gente justamente cumplió después se fue flexibilizando porque nosotros flexibilizamos. En la medida que se fue permitiendo la flexibilización, el Paso de los Libres fue la que más movimiento tuvo. Eso no quiere decir que esté mal, porque está autorizado. Y Paso de los Libres tiene muchísimo movimiento. Y dentro de los márgenes que está permitido. Nosotros tenemos, por supuesto que hay excepciones también, Ignacio. Sabemos que hay algunos grupos de muchachos que se largan a jugar al fútbol, por ahí se detectó una fiesta, un encuentro. Cuando no el tema del fútbol es más que nada el tema. Yo que sigo los policiales siempre me dicen, nuestro gran tema los fines de semana es el fútbol. Detectamos también, por ejemplo, alguna situación de algún restaurante que no cumplió los protocolos que habíamos creado. La cantidad de personas. La cantidad de personas, mesas, pero en la gran mayoría no sucedió así. O sea, a ver, esto también se dio porque nosotros justamente veníamos trabajando. A mí de nada me servía a mí sentarme en mi escritorio con mi equipo de legal y técnica a preparar un protocolo que en la práctica no podía llevarse adelante o que no le servía a la actividad o al comercio que estábamos permitiendo funcionar. Por eso nosotros fuimos reuniéndonos con los distintos sectores. Lo hicimos con los gimnasios, lo hicimos con los restaurantes, lo hicimos con otras actividades deportivas que fuimos creando, lo hicimos con las distintas iglesias y cultos. Y trabajamos en equipo. Nosotros le dábamos una horma, por así decirlo, un planteo general, un medio general, y vamos interactuando con ellos, siempre respetando los lineamientos entregados por el gobierno nacional y por el gobierno provincial. Y bueno, pero al haber interactuado con ellos y al haber también ellos concientizado de la situación, logramos un acatamiento verdaderamente importante. Eso no quiere decir que hay excepciones. Movimiento, a ver, la gente tiene que entender, Paso a los Libres hoy está en la etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Distanciamiento, porque inclusive hasta ahora me preguntan, no, todo el mundo en la calle, todo aquello. Sí se puede andar en la calle. Sí, por supuesto. No hace falta que esté más encerrado. Lo que le pedimos a la gente es, respeten los 2 metros de distancia entre personas, usen obligatoriamente el barbijo obligatorio, higienícese permanentemente, como decís vos, las colas en los distintos comercios tienen también que respetar la distancia, adentro de los comercios, una higienización permanente, las distancias, respetar los 6 metros cuadrados
entre personas y la capacidad de los locales, y ahí así vamos a andar fenómeno. Ahora el gobierno provincial aumentó con respecto a los cultos a 20 personas. Ajá. Yo se lo planteé al gobernador, le dije, mirá, Gustavo, inclusive le presenté un protocolo. Yo la alternativa que le daba era establecer un criterio de una persona cada 6 metros cuadrados y teniendo en cuenta el establecimiento, nosotros los intendentes, o yo en Paso de los Libres, con la dirección de obras particulares, me presentaba en el establecimiento católico o el culto evangélico, el culto que sea, tomaba las dimensiones del lugar y establecía la cantidad de personas para respetar el distanciamiento. Bueno, ese es un criterio que yo, y el criterio ahora es de 10 personas pasó a 20 personas. Ajá. Vamos a esperar el decreto del gobernador, porque los anuncios fueron, si bien fueron formales, nosotros necesitamos la norma jurídica, porque ahí sí, nosotros tenemos que, nosotros no podemos apartarnos de las normas expresas. Por ejemplo, el gobierno nacional y el gobierno provincial en su momento dijo hasta 10 personas. Prohibición de eventos públicos, más de 10 personas. Es una prohibición, yo no me puedo mover esa prohibición. Ajá, está bien. Prohibición en su momento dijo, prohibición de los gimnasios. No te puedo habilitar. No lo puedo habilitar, independientemente que venía Moronigo. Ahora, por supuesto, está todo habilitado. Estoy haciendo por ahí que no se entiende, mal entiende. No se entiende. Eso es para ir por la gente, ¿no? Antes, ¿no? Entonces, mientras que no haya una prohibición expresa determinada sobre algo en particular, nosotros podemos movernos con los criterios generales. Ahora nos están diciendo hasta 20 personas. Bueno, hasta 20 personas. Sí. Nosotros acompañamos las medidas que va tomando el gobernador en base a un requerimiento que hace al jefe de gabinete del ministro de la Nación a través de un comité epidemiológico y sanitario que hacen los controles y los seguimientos, porque son ellos los que precisamente tienen el manejo del sistema sanitario y saben la capacidad que tienen de atención en caso de que haya una situación. Y de acuerdo a cada región. Y de acuerdo a cada región. Le quiero preguntar también, ¿no? Porque es cierto que las decisiones son emanadas de última, ¿no? Por el gobierno nacional, en este caso por la jefatura de gabinete, pero el gobierno de la provincia juega un papel muy importante. De hecho, hoy el gobernador hizo anuncios, ¿no? ¿Usted qué opina, por ejemplo, con respecto, que yo quiero saber su opinión, porque yo sé que usted adhiere a estas medidas, ¿no? Pero ¿qué opina sobre esta cuestión de las 20 personas en los templos, ¿no? ¿O qué opinó, ¿no? Acerca de el Día del Padre, que también fue un tema polémico fundamentalmente en las redes, ¿no? Que más de 400 personas creo que ingresaron aquí 415 personas ingresaron y 506 pidieron para salir. Sí, sí. 506, 509 no me tengo. Está bien. Llevamos ya 8 días, 9 días prácticamente de esa situación y gracias a Dios podemos decir no hubo ninguna situación que, digamos, nada que lamentar en este sentido, ¿no? Pero ¿usted qué opina sobre esto? No, su opinión personal. Sobre los cultos yo entiendo de que nosotros podríamos avanzar en este criterio que le estoy diciendo yo, haciendo con obras particulares, hacer una medición del establecimiento, establecer un protocolo estricto y entregar una capacidad. Si un establecimiento tiene 200, 300 metros cuadrados, puede alojar a más de 20 personas, 50, 60 personas, respetando las distancias y estableciendo el control. Es lo que sucede en los supermercados, es lo que sucede en los restaurantes, es lo que sucede en algunos establecimientos deportivos. Entonces, esa es mi opinión. Insisto, yo no manejo el sistema sanitario. Está bien, está bien. Por eso hago esta salvedad. El sistema sanitario lo maneja la provincia y la provincia entiende que tiene esta capacidad de respuesta. Y el mapa de la provincia no es el mismo mapa mío. Está bien. El Día del Padre, por ejemplo, ¿no? Con el tema del Día del Padre, bueno, el gobernador Gustavo Valdés tomó una decisión y hubo intendencias o intendentes, en este caso creo que uno fue Sauce. Y Esquina, que no les gustó mucho la idea, pero el gobierno de la provincia dijo, no, hay que acatar esta decisión. ¿Usted está de acuerdo de acuerdo en esto? Yo estuve de acuerdo. A ver, nosotros sabemos que nuestra zona de riesgo es el centro de frontera y sabemos cómo venimos trabajando con Brasil. Sí. Y lo venimos haciendo bien. Sabemos que tenemos también lugares de riesgo como Buenos Aires, como ahora está un poco más abajo Córdoba, Santa Fe, Chaco sigue complicado. La medida del Día del Padre era permitir
que las personas de la ciudad de Paso de los Libres, que están residiendo en otro lugar, con el permiso provincial, puedan venir de zona blanca, Sí. de todos los lugares que era zona blanca, donde no hay circulación comunitaria. Sí. No hay circulación comunitaria. Y es riesgosa, ya no creo que sea más riesgosa del problema que tenemos todos los días con el centro de frontera. Ajá. Y también yo entendía que habiendo pasado 90 días de esta situación, que hay que tener en cuenta que mucha gente venía afectado desde el punto de vista emocional. De no ver a su familia, entonces era una oportunidad para que la familia se reúna con los controles necesarios y pueda pasar esta situación. Así, con el mismo criterio que uno fue flexibilizando la situación y uno pretende encontrar el equilibrio entre poner en funcionamiento el aparato económico y cuidarse de la pandemia, el mismo criterio utilizamos para lo que fue el Día del Padre. Y gracias a Dios salió bien. No hubo inconveniente, no hubo problema. Se dio esta situación con un ciudadano de Paso de los Libres y por suerte no pasó absolutamente nada. Y si pasaba, íbamos a actuar en consecuencia. Pero también tenemos que empezar a asumir ciertos riesgos como ese en un contexto general también, ¿no? En una situación. Hay que ver. Lo que me plantea usted, en otras palabras, es, tampoco podemos vivir siempre encerrados. A ver, no, quiero hacer, por decir una comparación que no es la misma. Sabemos, por ejemplo, que el uso de un automóvil es una actividad riesgosa, pero nadie puede negar la utilidad que tiene eso. ¿Qué cantidad de personas mueren por accidente automovilístico? Es alto. Es altísimo. Es altísimo. Ahora, la primera causa de muerte. ¿Vamos a dejar de utilizar el automóvil? ¿Vamos a dejar de utilizar las rutas? No, y bueno. Hay que ser criterioso, razonable. No digo como otros países, como otros países que son anticuarentena. No soy anticuarentena. No, está claro que no. Pero empecemos a encontrar los equilibrios de una forma razonable, de una forma medida, criteriosa y para empezar de una forma a encontrar de una forma la normalidad. Sí, intendente, hay muchos méritos de las autoridades. Por supuesto en los 100 días. Estos son como los partidos de fútbol. Uno puede jugar mal, puede decir la gente, no, está jugando mal, pero hizo el gol y ganaste. Entonces uno se basa de acuerdo a los resultados en esto también, ¿no? Mi pregunta es, como tema pendiente por ahí, ¿faltaría ajustar por ahí la relación, aceitar más la relación con el hospital? De los cuales hubo varios cortocircuitos. Sí, hubo. No digo que es una pésima relación porque ustedes se hablan, pero digo... aprovechar esta situación que no tenemos todavía ningún caso registrado como para decir, bueno, por lo menos vamos a ponernos de acuerdo cuando pase algo. Generar la gimnasia necesaria que la fuimos generando para cuando suceda caso como sucedió, por ejemplo, en la víspera del Día del Padre, ¿no? Sí. A ver, también hay que tener en cuenta que en esos casos uno actúa. Y quizá cuando uno actúa... por ahí uno no pone cuidado en ciertas formas, entonces es comprensible. Por supuesto que ameritó que nosotros hablemos y pongámonos de acuerdo para justamente que no vuelva a suceder, que no haya falta de comunicación en estas cuestiones, ¿no? Porque venimos trabajando en conjunto y está las claras que venimos trabajando en conjunto con los resultados que estamos teniendo. Los controles son en conjunto, los controles Ruta 117, San Bódromo, JJ Valle son en conjunto, los protocolos los fuimos haciendo en conjunto la gran mayoría. Entonces, el trabajo de los protocolos también en Centro de Frontera lo hicimos en conjunto. Bueno, hay que entender y que seguir generando ese diálogo permanente para que las decisiones sean las correctas y asumir entre todos, ¿no? Pero no va a haber ningún inconveniente. Le doy lugar acá, a ver, mientras contesto dos mensajitos, a ver algunos mensajes, ¿no? Que siguen llegando acá. Excelente el trabajo, me dice el pastor Ojeda, excelente el trabajo con las iglesias, al escuchar a todos permitió que 2 ciudades presentaron protocolos, Corrientes Capital y Paso de los Libres. Bueno, después otro, y esto tengo varias preguntas sobre esto. Acá tengo Fútbol 5, ¿se habilita o no? Había una expectativa, intendente, yo sé que volvemos a la cuestión, no está en sus manos esto, ¿no? Pero sí había una expectativa por lo menos de los deportes colectivos volver a la parte de entrenamiento. Bueno, no se dio ahora. ¿Qué opina al respecto de esto? Porque, digamos, hay
hay clubes que dependen de esto, de su actividad deportiva. Sí, por supuesto. No, bueno, nosotros presentamos el protocolo también en su momento, que lo hicimos en conjunto con las distintas canchas de fútbol 5. Y bueno, está en análisis del comité. A ver, hay que entender que el análisis parte primero del gobierno provincial, pero a su vez el gobierno provincial presenta la propuesta al gobierno nacional. Sí. Y el que termina tomando la medida es el gobierno nacional a través de una delegación expresa que hizo el presidente de la Nación al jefe de gabinete del ministro de la Nación, a Santiago Cafiero, a través de un comité también, que no es solo también. Bueno, esos trámites evidentemente llevan tiempo y necesitan una decisión no solamente política, sino sanitaria, y que tiene que darse en un contexto que evidentemente esta gente que maneja información, que maneja el sistema sanitario, entendió que no estaba dado. Eso no significa que yo no voy a volver a insistir y no voy a volver a hablar con el gobernador, porque también es mi deber transmitir las peticiones de los ciudadanos libreños. Yo represento a los ciudadanos libreños, entiendo que el contexto de paso a los libres de distanciamiento puede darse para que pueda llevarse la práctica del fútbol con ciertas medidas, con ciertos protocolos, y bueno, avanzo con eso, y lógicamente son ellos los que tienen la última palabra, ¿no? ¿Cómo está la situación económica del municipio? Digo, teniendo en cuenta el contexto no solamente nacional, mundial, uno puede ver lo que está pasando. Hay hasta un quiebre del sistema financiero con esto, pero ¿cómo es la situación de Paso a los Libres? Hoy el gobernador estaba haciendo unos reclamos a la Nación, como corresponde, no estoy haciendo una crítica, con el tema, bueno, había unas ayudas, unos ATN, ayuda al Tesoro Nacional. ¿Cuánto tuvo, en términos de porcentaje, cuánto bajó, digamos, la coparticipación? Y nosotros estamos hablando aproximadamente de un 30 al 40%. 30, 35, 40% de reducción de los ingresos, no solamente de coparticipación nacional y provincial, sino también de recursos propios genuinos de recaudación. La situación financiera del municipio es una situación austera, es una situación ajustada, pero gracias a Dios equilibrada. Nosotros tenemos las cuentas equilibradas. Por suerte, nosotros el 18 de la semana pasada pagamos aguinaldo, mañana estamos pagando sueldo a todos nuestros empleados municipales, que es la primera obligación que mañana tenemos. Mañana se paga. Mañana 30, ¿no? ¿Mañana es 30? Mañana es 30, sí. Mañana es 30, estamos pagando. O sea, que se deposita ahora a la medianoche. Sí, ya lo anunciamos, hicimos un comunicado oficial inclusive. Para nosotros cumplir con eso es fundamental, lógicamente. Por supuesto que los mayores recursos se nos están yendo en eso. No nos olvidemos que nosotros, la municipalidad de alguna forma jamás paró. Paramos, si se quiere, con eventos culturales, con eventos turísticos. Por ahí, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Humano no tuvo la actividad a través de los talleres territoriales, la Dirección de Deporte no tuvo las actividades, pero en realidad prácticamente todo funcionando en un 60-70%. Y eso lógicamente implicó que no solamente paguemos sueldos, sino tener los servicios esenciales funcionando, barrer la ciudad, recolectar la basura, hacer la limpieza general, el mantenimiento de las plazas. Ahora largamos una obra integral, un plan integral de bacheo, porque lógicamente que las lluvias también que se están dando nos están golpeando. Nunca paramos la obra en las costaneras, la obra pública se lleva un porcentaje importante de los recursos. Acción Social funcionó a pleno, la Secretaría de Salud funcionó a pleno, y nuestros recursos fueron concentrados en esas áreas. En esas áreas. Exactamente. Y venimos bien. El trabajo de la costanera no descuidaron. Jamás. Por suerte pudimos culminar, estamos culminando la primera etapa. Hoy hablaba precisamente con el ingeniero Garavana, me dice que el río allá por Garrucho y más arriba viene bajando, o sea que hay posibilidad de empezar la segunda etapa, terminar esta primera etapa. Hay un trabajo importante que se está haciendo no solamente de reconstrucción del muro de contención a través de este sistema de gaviones, que lo hemos implementado y que funcionó muy bien en otras ciudades, sino que también estamos haciendo un trabajo importante de desahogo hídrico que la costanera está afrontando. Y después, lógicamente, cuando termine esta obra, por así decir, pesada, vamos a pasar a lo más estético, que está todo previsto en el proyecto de la renovación de ese espacio tan importante. La sustentabilidad económica, ¿cuánto le preocupa a usted?
Y no, me preocupa mucho, ¿no? Porque nosotros somos muy dependientes de la coparticipación nacional y provincial. Ahora el ATN que va a entrar, por supuesto que ayuda y es importante para nosotros. Nosotros recibimos, y esto lo digo con todas las letras para que la gente entienda, nosotros recibimos un primer aporte del gobierno provincial a través de la metodología de anticipo de coparticipación de 3 millones de pesos. Estoy hablando de eso aproximadamente hace 2 meses y medio, a los 15 días aproximadamente de coronavirus, no me estoy acordando la fecha. Y rendimos, lógicamente que ese dinero no es para gastar en cualquier cosa, sino se rinde, rendimos, hicimos la rendición correspondiente, existiría la posibilidad que ese dinero no se tenga que devolver si el gobernador así lo dispone, si el gobierno provincial lo dispone. Después recibimos aproximadamente 6.460.000 pesos, que fue que ingresó en base a un ATN, un aporte del Tesoro Nacional, que mandó a la provincia y que la provincia coparticipó a través del sistema de coparticipación provincial, que es el 19% del dinero, y que a paso de los libres, de acuerdo a su densidad demográfica, le correspondió ese dinero, 6.460.000 ¿Esa es la ayuda extraordinaria? Esa es la ayuda extraordinaria, pero que también la tenemos que ocupar y rendir como corresponde, porque se da en el contexto de la pandemia. Después recibimos otro dinero, aproximadamente 2.800.000. Todo eso vamos rindiendo y vamos ocupando para el funcionamiento de todo. Está bien. ¿Qué digo con esto? Tenemos los ingresos ordinarios que se van dando a través de la coparticipación federal, coparticipación provincial, los ingresos genuinos del municipio, el punto especial, que es solamente para obras de provincia. Nosotros el Fondo Sojero no tenemos más, que es una plata importante. Este año podría haber significado entre 40 y 50 millones de pesos, y nosotros no tenemos más porque fue derogado por el expresidente Macri, que era una medida netamente federal. Ese dinero no lo tenemos más, no tiene más ni un municipio del país. Y bueno, lógicamente que eso nos da un contexto, y las ayudas extraordinarias que viene girando el gobierno nacional a través del gobierno provincial nos vienen muy bien. Y nos hace ¿Eso compensa lo que pierde? No compensa lo que pierde, pero nos permite también mantener el equilibrio. Para que la gente entienda, para que sepa, porque es muy importante también que sepa hacer la transparencia y los principios republicanos de gobierno, y que sepa cómo está funcionando las arcas municipales, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos pendiente un mejoramiento salarial con los trabajadores municipales, tenemos pendiente mejoras con ellos, en la deuda que tenemos yo la reconozco y asumo. ¿La recaudación disminuyó? Sí, no, por eso te hablo. ¿En porcentaje cuánto? Entre el 30 y 40% general. 30-40%. Porque para colmo, digamos, el inicio de la cuarentena obligatoria se dio con los plazos justamente de esta campaña del buen contribuyente. Estamos hablando del mes de marzo. Que se fue extendiendo. El impuesto municipal estrella es el impuesto automotor. Hasta que nosotros no tengamos una legislación de catastro nueva donde nosotros podamos replantear y revalorizar los inmuebles en toda la provincia y en el municipio de Paso de los Libres, el impuesto inmobiliario que se rige a través de lo que es la tasación fiscal es prácticamente irrisorio. Entonces el impuesto estrella de todos los municipios de la provincia de Corrientes, digo provincia de Corrientes porque los municipios de Buenos Aires no recaudan impuesto automotor, por dar un ejemplo, es el impuesto automotor. Entonces, ese impuesto que si bien fuimos nosotros prorrogando el programa de buen contribuyente, también tuvimos una merma. Primero porque había prácticamente nula transacción comercial en materia de automotores. Segundo porque la gente, lógicamente, al no tener circulante de dinero, al no tener ingreso, privilegió su supervivencia y no hacer transacciones comerciales de este tipo. Entonces, y además, y aquel que no hacía ninguna transacción, ¿qué va a hacer? ¿La plata que tenía va a usar para ir al supermercado a la farmacia o va a pagar el impuesto? Es lógico. A ver, me quedan 10 minutos, un poquito menos, 8 minutos, ¿no? Hablamos de pandemia, hablamos, de la cuestión de salud, hablamos de gestión un poco, y le quiero preguntar la cuestión política, ¿no? Y voy a empezar con una pregunta de un colega de Corrientes Capital que está viendo Carlos Pino. Carlito.
Carlitos Pino. Carlitos Pino, sí. Bueno, que me pregunta lo siguiente, la pregunta es así, animal de entrada, ¿no? Te felicito, Ignacio, le podés preguntar, en todo caso, pues vamos bajando para libre. ¿Le podés preguntar al amigo Tincho, con el respeto que se merece, si él apoyaría una candidatura a gobernador como la de Pitín Aragón, en vez que sea un intendente peronista? No, yo voy a apoyar la candidatura, y no es un cassette, porque vos sabés que yo pienso así, Ajá. la candidatura que resuelva el Partido Justicialista y el Frente de Todos, cuando lo resolvamos entre todos. Yo voy a acompañar la candidatura que el Partido Justicialista Ajá. y el Frente de Todos disponga. Puede ser un intendente, puede ser un legislador. Hay varios compañeros que están en condiciones de competir en el Poder Ejecutivo. ¿Usted se excluye de esa carrera? No. ¿No? Pero tengo un trabajo en libre que no lo pienso Ajá. abandonar. O sea, tiene tiempo para deshojar la margarita todavía. Yo prefiero, Ignacio, a ver, hay muchas cosas que uno quiere, o sea, uno se mete en política toda la vida, anduve, pero uno se mete en política porque cree firmemente que la única forma de cambiar la situación, las cosas en general. Y hay situaciones que nosotros solamente podemos cambiar a través de un gobierno provincial. La provincia tiene una enorme deuda social con la gente. Ojo, nosotros también somos parte de un gobierno y también asumimos la responsabilidad que nos cabe a nosotros. Lamentablemente nos tocó a nosotros gobernar en una situación extremadamente difícil y precaria desde el punto de vista económico. Ahora, yo le digo la verdad, pero por supuesto, me debo a los libreños y soy el hombre más feliz del mundo de que los libreños me hayan elegido como su representante, y tengo muchísimas cosas pendientes para hacer, y te quiero ser absolutamente honesto. No nos va a dar lo que nos queda de mandato para hacer lo que nosotros verdaderamente teníamos pensado hacer con Paso de los Libres. Y si querés en otra entrevista vengo y te cuento todo. No, pero yo me imagino, porque esto es como que Sí. No, fuiste como... lentificó toda la Ahora- acción de gobierno en todos los órdenes, digo, ¿no? Digo, a ver, uno se puede preparar para gobernar, pero nadie se preparó para una situación de esta, que es una situación extraordinaria. Claro. Ahora, que yo anhelo y tengo el sueño de algún día poder hacer las cosas que creo que podemos hacer a nivel provincial, sí, es una realidad. Los tiempos dirán y me posicionar, y por supuesto la gente dirá en qué lugar tengo que ocupar yo en su momento. Y soy, por supuesto, absolutamente respetuoso del voto popular, que fue el que me colocó, que me dio esta oportunidad, que para mí es una bendición de Dios. Lo que sí puede estar seguro la gente, que yo voy a hacer política hasta el resto de mi vida, porque verdaderamente es una vocación de servicio que la tengo de familia, y estaba esperando el momento se me dio de una forma, y verdaderamente soy un apasionado, y verdaderamente entrego mi vida al servicio de la política y de la comunidad. Y por supuesto que uno siempre piensa que puede hacer más. El año que viene hay elecciones, falta mucho, pero en términos políticos no falta tanto tampoco, ¿no? Como siempre los años anteriores a las elecciones son años de aprestos, de organización, ¿no? El peronismo y los aliados del peronismo ya están conversando, ya hay recomposición de relaciones. Me enteré que hubo charlas con el doctor Fontana, expresidente del Partido Justicialista, ex concejal, y también con el diputado Alberto Jardín. Sí, ¿Fue así? Sí, venimos charlando. Nunca perdimos en realidad el diálogo, a veces había menos diálogo que otro por las circunstancias que cada uno estaba simplemente, pero sí, venimos charlando con todos los sectores del Partido Justicialista, vengo charlando con todos los sectores también con los otros partidos aliados que conforman el Frente de Todos. No nos olvidemos que nosotros somos integrantes de una alianza nacional que es el Frente de Todos. Sí. También lo vengo haciendo a nivel provincial. Y a veces cuando viajo a hacer una gestión aprovecho para conversar no solamente con los referentes del Partido Justicialista provincial, sino también con otros aliados. Y creemos firmemente que sí, que una vez que nosotros a nivel nacional empecemos a acomodarnos con el tema de la pandemia, hay un trabajo enorme político para hacer y que se pueden dar las circunstancias. ¿Y cuál es el resultado de esas reuniones, por ejemplo, con Jardín, con Fontana, que estuvieron distanciados? De hecho, con Alberto Jardín jugaron en listas aparte, ¿no? No le incluyo a la senadora nacional, Ana Almirón, porque sé que de hecho hay una alianza ahí. Sí, venimos trabajando con ella también. No, resultado positivo, sabiendo de que
de que como nosotros como partido político y como alianza costó mucho recuperar para nuestro espacio político el gobierno de Paso de los Libres y para hacer las cosas que nosotros pretendíamos. Sabemos que hay un trabajo enorme pendiente para hacer y estamos convencidos de que si nosotros seguimos haciendo bien el trabajo en la gestión y que si nos preparamos como fuerza política como tiene que ser, creemos que vamos a continuar teniendo el respaldo de la población. Así por lo menos es lo que venimos visionando y está en la voluntad también de ellos de seguir construyendo en un proyecto que se quiere, que tiene 2 años y medio de que asumimos el municipio, pero que en realidad yo no puedo decir que el proyecto es nuevo, sino que hay bases que fueron sentadas precisamente por esos dirigentes que son valiosísimos y otros tantos que han hecho un trabajo enorme y que permitió que el Partido Justicialista y los aliados hoy estén en el municipio manejando o gobernando en el municipio de Paso de los Libres. Ese trabajo hay que consolidarlo. Yo siempre digo que también es nuestra tarea de incorporar nuevos actores a la política. Para mí es muy importante eso, una apertura. La venimos dando, la venimos generando, pero eso no significa que aquellas personas que tienen muchísima experiencia y que han entregado tanto a nuestro partido tengan que irse a su casa, muy por el contrario. Yo soy el primero que los convoco y me siento en la obligación de convocarlos porque no me puedo dar el lujo de desperdiciar la sabiduría de estos compañeros. Intendente, 2 últimas. ¿Qué se imagina, cómo se imagina la pospandemia? No le pregunto cuándo, ¿no? Porque no sabemos. Vemos ahí con cierta preocupación que en el mundo hay rebrotes con el tema de coronavirus, con lo cual uno dice, bueno, evidentemente esto es para rato, pero en algún momento se va a tener que salir también de esto, o hacer el intento por lo menos. Yo creo, Ignacio, que en la medida como... A ver, nosotros quizá esta pandemia, no sé si por el nivel de comunicación que existe en el mundo, o porque verdaderamente también afectó de una forma masiva en general, puso la atención en esta situación del mundo entero. Ahora, situaciones complejas de salud y sanitarias hubo varias, quizás no tan severa como esta, pero en la medida que se vaya teniendo, se pueda tener una salida sanitaria, como por ejemplo encontrar una vacuna, y de alguna forma todo va a volver a la normalidad, pero ya vamos a tener esta experiencia y yo creo que los sistemas sanitarios del mundo van a prepararse para una situación de esta de forma distinta. Yo creo que muchos gobiernos del mundo, muchos estados han subestimado la situación, está demostrado eso, no estoy diciendo nada, pero es importante decirlo, no así el nuestro, por suerte, pero lógicamente yo no sé si va a haber un gran cambio en la vida. Yo creo que sí, desde el punto de vista institucional y político, desde el punto de vista del Estado, sí, yo creo que el sistema sanitario va a jugar un rol central en los años que vienen, porque ha quedado demostrado la enorme vulnerabilidad que tiene la especie humana ante estas situaciones. Última, con relación a los anuncios que ha hecho hoy, ¿no?, el gobernador de la provincia, ¿qué es lo que, no sé qué es lo que puede adelantar, porque en realidad siempre, de manera habitual, el gobernador hace los anuncios y el municipio espera el decreto, en realidad, ¿no?, el decreto para saber realmente en qué consiste esto, la letra chica. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? ¿Qué anuncio se puede conocer para mañana o adelantar? Sí, no, básicamente, Ignacio, vamos a continuar lógicamente en la etapa que seguimos, que es la etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio, que también se sostuvo el gobierno provincial también eso. Vamos también a darle la posibilidad a los cultos para que puedan dar cultos a través de 20 personas, pueden haber 20 personas, y vamos a esperar la letra chica para ver qué va a pasar con los eventos públicos, con los eventos privados y con alguna otra actividad deportiva. Y si no, seguiremos interactuando y trabajando en conjunto con el gobierno provincial a través de la presentación del protocolo y de la reunión con los ministros, que yo lo hago generalmente cada 15 días. Por ejemplo, el gobernador había hablado que no van a hacer más trabajos, no va a haber más repatriación. Eso no significa que alguien por sus propios medios pueda venir a su ciudad y por supuesto hacer la cuarentena obligatoria. ¿Usted adhiere a esa idea? Siempre porque usted, o el municipio, coordinó, no digo que organizó, porque en realidad cada uno se pagó su pasaje, ¿no? Pero sí sirvió de coordinador, ¿no?, de libreños que estuvieron en Buenos Aires. Siempre y cuando, siempre y cuando no vengan que sean ciudadanos de Paso de los Libres, ciudadanos libreños,
y siempre y cuando no vengan de una zona que está complicada, caso Buenos Aires. Buenos Aires está suspendido los ingresos. ¿Directamente? Directamente. Pero por más que sea de libres. Directamente por ahora no van a poder ingresar. Hasta que... porque se podía ingresar si hacía la cuarentena obligatoria. La idea es que haga la cuarentena obligatoria en uno de los hoteles. Porque está complicada la situación de Buenos Aires. Sí, ¿eso es de ahora, intendente? Eso lo estamos por resolver en estos días, o sea, mañana seguramente estamos por definir, pero viene complicada la situación en Buenos Aires. Hasta que Buenos Aires no logre controlar, nosotros vamos a tener que seguir resguardándonos. Vamos a ver cada caso en particular, pero tuvimos una situación ahí que nosotros dijimos que lamentablemente no van a poder ingresar a la ciudad. Por más que tengan el domicilio acá. Salvo que vengan ahora y que hay que analizar cada caso concreto, pero nosotros como medida general y como regla general, si vienen de un lugar donde hay circulación comunitaria, no van a poder ingresar. Vuelvo con la pregunta, está bien, usted me está contestando en términos generales, pero si tienen domicilio acá, dice, bueno, mire, yo soy oriundo, yo nací en Libre, me fui por tema de trabajo. Por ahora vamos a suspender la repatriación igual que el gobierno provincial y en todo caso, cada caso particular lo vamos a estudiar. Está bien. Por ahora es lo que te puedo adelantar. Está bien. Intendente, gracias. Acá hay una especie, digamos, de debate, ¿no? Pero le quiero preguntar acerca de una controversia con la nota de C5N, en la cual, en realidad, digamos, hay hermanos brasileños que por ahí cuestionaban más que nada el tema del tratamiento periodístico, ¿no? De cómo se presentó la nota. Yo no escuché tantas críticas, o algunas muy pocas, con respecto a su actuación en esa entrevista de C5N 10 días atrás, habrá sido la semana pasada, ¿no? ¿Eso le generó algún tipo de conflicto con el prefecto Ronnie Melo? No, yo sé que sí, que en principio se molestó y que le hizo saber al cónsul. Perdón, ¿quién se molestó? El prefecto aparentemente se había molestado. No con nosotros en particular, sino como decimos, con la nota periodística. Y yo ofrecí, por supuesto, dialogar como corresponde y aclarar cualquier situación. Lo importante saber es que yo en todo momento, como intendente de la ciudad de Paso de los Libres, en ningún momento hice mención al hermano País de Brasil y a la hermana Ciudad de Uruguayana. Simplemente yo me limité a contar a este canal nacional el trabajo que estábamos haciendo en Paso de los Libres y que nos permitía a nosotros estar en la situación que estamos. Pero bueno, me parece que la molestia más era que nada por la presentación, como bien decís vos, del canal nacional, de la nota. Yo no soy abogado ni representante del canal nacional, yo me limito a representar a los libreños y nosotros lo que hicimos, acompañarla en todo momento en las medidas que se dictó a nivel nacional y cuidar a los libreños. O sea, mi obligación es cuidar a los 60.000 libreños, sobre todo en esta cercanía que tenemos con Brasil. Gracias, intendente. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Gente, nos volvemos a reencontrar mañana en esto que es mañana. La próxima semana, la costumbre de antes, ¿no? La próxima semana en esto que es ayer y hoy. Que tengan muy buenas noches.